Actualidad. CUT. Actualidad. CUT. Actualidad. CUT. Bienvenidos a Actualidad CUT, el programa de los trabajadores colombianos que les informa sobre el acontecer laboral, sindical, económico y social del país. El presidente de la CUT, Francisco Maltés, presenta el editorial. Editorial. El único responsable de la actual crisis económica, social y política que vive el país es el gobierno del presidente Iván Duque. Veamos algunas cifras. El desempleo se encuentra en 13.7%, cifra superior a las mostradas antes de la pandemia. La informalidad laboral bordea el 62% de la población económicamente activa. El número de personas que no han recuperado el empleo perdido durante la pandemia es de cerca de 1.200.000 y se han cansado de buscar trabajo más de 900.000 colombianos que pasaron a ser inactivos. En el tema de la alimentación es mucho más grave la situación. Dice el DANE que cerca de 16 millones de colombianos se acuestan sin la tercera comida y que 1 millón de colombianos solamente come una vez al día. Es decir, Colombia sufre de hambre, de desnutrición, los niños también, por supuesto. Y frente al tema de la violencia podemos decir lo siguiente. En lo transcurrido del año se han presentado 13 masacres en Colombia, más de 13 líderes sociales asesinados, más de 270 firmantes del acuerdo de paz asesinados y en lo transcurrido de los últimos años 1.300 líderes asesinados. Asimismo, este año se presentó un atentado con carrobomba a la sede de la CUT Saravena, en el Arauca. Hay una campaña de estigmatización al movimiento sindical, a la CUT, a FECODE y a todo el magisterio. Y vemos que frente a estos hechos de violencia hay un silencio cómplice del gobierno. Para cambiar de rumbo, para cambiar esta situación, desde el Comité Nacional de Paro y la CUT Colombia, llamamos a todos los colombianos que nos han apoyado en la movilización social pacífica del estallido social del 28 de abril, a votar por las listas de la Coalición de la Esperanza y el Pacto Histórico el próximo 13 de marzo. Cambiemos de rumbo. La CUT participó de la primera reunión de la Comisión de Concertación de Políticas Laborales y Salariales, en la que exigió al Gobierno Nacional compromisos reales para atender las desmesuradas alzas en los costos de la canasta familiar, el control de los precios de los bienes regulados y la instalación de la subcomisión para discutir la derogatoria del decreto 1174. El movimiento sindical y pensional continuará buscando en este espacio que se cumpla lo acordado en el mes de diciembre de 2021, cuando, además de definir el incremento salarial, se concertaron estos temas. Primero, se estableció la comisión que va a estudiar la situación relacionada con la rebaja del aporte de salud de los trabajadores pensionados y resolver el problema de que el incremento de las pensiones anualmente sea con el índice del salario mínimo y no con el índice de inflación. Se ha establecido una comisión donde habrá 3 representantes de los empleadores, 3 representantes del gobierno, 3 de las centrales y 2 de los pensionados, y deberá presentarle ahora en el mes de marzo a más tardar un proyecto de ley a la Comisión de Concertación para que haga su análisis y sus estudios para hacer trámites al Congreso de la República. Como segunda medida, se resolvió igualmente nombrar una comisión integrada por 3 representantes del gobierno, 3 de los empleadores, 3 de las centrales y 2 de los pensionados para hacer el estudio relacionado con los pisos de protección social, encaminados a elaborar un proyecto de ley también que en últimas debe reemplazar el decreto 1174. Y hemos hecho un debate a fondo sobre el tema de la carestía, sobre todo relacionado con aquellos asuntos que se han venido incrementando escandalosamente y donde el gobierno ha sido incapaz
de poner barreras que generen este tipo de alzas, como ocurrió con el SOAT y como está ocurriendo principalmente con los alimentos, haciéndole un llamado al gobierno de que ejerza su control como Estado sobre todas estas distorsiones que se están presentando. Para el efecto, la Comisión de Concertación se reunirá a comienzos del mes de marzo, una vez hayan salido los índices de inflación del DANE del mes de enero y del mes de febrero, y haremos una discusión y unos análisis que conlleven a que de verdad haya un control sobre los precios que hay en el país y frenar esta inflación y frenar estas alzas desorbitadas. Con esto venimos haciéndole un seguimiento, como lo exigimos los trabajadores, las 3 centrales y las de pensionados, al acuerdo que se hizo en el pasado mes de diciembre. En el marco de la reunión de la Comisión de Concertación de Políticas Laborales y Salariales, sesionó la Subcomisión de Pensionados. El tema abordado son las peticiones que desde el año 2013 exigen los pensionados en términos de la reducción de los aportes en salud del 12 al 4% para todos los pensionados y no solo quienes ganan el salario mínimo, así como el aumento de la mesada pensional se haga sobre la base del incremento del salario mínimo y no como ocurre actualmente con el IPC. En este sentido, la Confederación Democrática de Pensionados hemos presentado los 2 proyectos de ley que tienen incidencia en esto que hemos venido planteando. Primero, la aplicación del principio de la favorabilidad para el aumento de nuestras mesadas o, en su defecto, que sea por el salario mínimo. Esto ya llevamos desde el 2009 en esta lucha. Y, lógicamente, el descuento del aporte de la salud para el resto de los pensionados. Resaltamos que para enero de este año ya los pensionados de salario mínimo solo pagarán el 4% de la salud. En segundo lugar, nosotros estamos porque no solamente se apruebe ese proyecto de ley, ahora con la pandemia siempre las EPS sacan disculpas de que no hay agenda, que hay tal problema y el servicio de salud que se le está prestando a los pensionados cada vez se deteriora más y si nos siguen cobrando todos los copagos, demorándonos la entrega de los medicamentos. Actualidad. CUT. A los sindicatos, afíliate ya por un trabajo decente con justicia social, por respeto a los derechos laborales, por garantías para la movilización social. Afíliate. Los sindicatos te acompañan y respaldan. Afíliate ya. Invita la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, y la Agencia Danesa para el Desarrollo DTDA. Mayores informes www.cut.org.co. A los sindicatos, afíliate ya. A los sindicatos, afíliate ya. El sistema de comunicaciones de la CUT es el más amplio de una organización sindical en Colombia para la información de los trabajadores en el país. Por eso los invitamos a seguirnos en nuestra página web www.cut.org.co y en nuestras redes sociales: Facebook CUT Colombia, Twitter CUT Colombia, app CUT Colombia, Instagram CUT Colombia y en nuestro canal de YouTube CUT Colombia. Visítenos y entérese de la actualidad laboral y sindical del país. Fuertes, sindicatos fuertes. Recuerda, la libertad sindical es un derecho humano fundamental. Los sindicatos luchan por nosotros y mejoran nuestras condiciones de vida. Los sindicatos defienden los derechos laborales para el mejoramiento de las condiciones de vida, por el derecho de asociación. Sindicatos fuertes, por el derecho a la negociación colectiva. Sindicatos fuertes, por el derecho a la huelga. Sindicatos fuertes. Afíliate a tu sindicato. Una invitación de la CUT, Comisiones Obreras y la Fundación Paz y Solidaridad de Cataluña. Mayores informes www.cut.org.co. No lo olvides, cuídate del coronavirus. Fuertes, sindicatos fuertes, para la garantía de derechos, afíliate. Actualidad. CUT.
Con éxito se desarrolló la 69ª Junta Directiva Nacional los días 3 y 4 de febrero, que contó con la participación de las subdirectivas de la CUT y sus sindicatos y federaciones nacionales. Se llevó a cabo un panel de coyuntura con voceros de la Coalición de la Esperanza y el Pacto Histórico, evaluación crítica de la misión de empleo, la presentación de informes y se aprobó la Declaración Política y Plan de Acción 2022. Con total éxito se finalizó la 69ª Reunión Nacional de CUT, con asistencia de todos los departamentos del país, con delegados oficiales de las CUT regionales y de las federaciones y sindicatos de los distintos departamentos. Logramos acordar un plan de trabajo que tiene que ver con las movilizaciones del 1 de mayo, del 8 de marzo, y además una movilización muy importante alrededor de las alzas de los alimentos, de los combustibles, en fin, todo este tema ha afectado profundamente a todos los trabajadores del país. Además, acordamos como tarea central el desarrollo de trabajo político alrededor de la temática de los sectores alternativos con el apoyo irrestricto de los trabajadores para este próximo 13 de marzo, fecha en la cual elegiremos Senado, Cámara y se escogerán los candidatos a la presidencia de la República. Entonces, la tarea es el apoyo a todos los sectores alternativos. En Actualidad CUT, hablamos con los delegados de algunas subdirectivas del país para hablar sobre la realidad con que empiezan sus regiones en el 2022. En Risaralda iniciamos el 2022 siendo víctimas de los altos costos que se están presentando en la canasta básica familiar y en otros que tienen que ver precisamente con arriendo, transporte público, los peajes, cobros notariales y demás. Que esto también se suma a las altas cifras que hay de informalidad, los índices de pobreza en la que efectivamente no deja muy bien para a las administraciones locales y el desempleo. Les comento que el 2022 es un periodo o un año que inicia al pie de lucha porque sabemos que se hace necesario hacer un frente común contra la arremetida que trae el gobierno nacional y más que todo el presidente Iván Duque. Nosotros desde el Magdalena estamos organizando todo lo que tiene que ver con esa lucha que viene. Las organizaciones sindicales las tenemos ya, hemos hecho varias reuniones, estamos pendientes, haciendo el plan de trabajo para ir en contra de toda esta arremetida que trae el gobierno nacional y también en pro de la reivindicación de los derechos laborales de la clase trabajadora en el distrito de Santa Marta y el departamento del Magdalena. Queremos contarle que el Caquetá siempre ha sido una región alejada, olvidada del gobierno central en política económica, social y laboral. El empleo, el trabajo en el departamento del Caquetá es supremamente exiguo por cuanto no hay empresas, no hay industria. La única empleo que hay en el departamento del Caquetá es aquel que medianamente se consigue a través de la gobernación o de las alcaldías. El resto son informalidad, un 85% de informalidad en el departamento del Caquetá, agravado con la situación económica que se está presentando en este momento de apertura económica y del Tratado de Libre Comercio. El Caquetá es productor de leche, pero con la importación de leche, problemas de apertura económica han dado al traste con la situación del departamento del Caquetá. Vamos a trabajar por presentar una mejor propuesta a un nuevo gobierno en este 2022 que saque de la crisis a este departamento de regiones olvidadas como siempre nos han tenido. En el marco de la 69ª Junta Nacional se llevó a cabo el panel de la situación política electoral en Colombia, con la participación de representantes del Pacto Histórico y la coalición Centro Esperanza. El país está hoy como nunca en una situación de estar al borde de ser una nación inviable. Acaba de salir el resultado del hambre en el mundo y la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, dice que hay 57 naciones en alto riesgo de hambruna y una de ellas es Colombia. Hay solo 3 en América Latina y el Caribe: Colombia, Honduras y Haití. Eso da cuenta de que el mal manejo, el pésimo manejo que se le ha dado a la economía del país, tiene al país en esta situación. Piketty acaba de hacer un estudio sobre la desigualdad en el mundo y nos califica como el segundo país más desigual de América Latina, que es la región más desigual del mundo.
La quiebra de la producción nacional es inenarrable. Estamos importando 7 de cada 10 prendas de vestir, legal o ilegalmente. Estamos importando la mitad de la comida que los colombianos tenemos. Hay 12 millones de personas que no pueden trabajar queriendo trabajar, entre desempleados e inactivos. La deuda externa ya superó los 167 mil millones de dólares. Con la eliminación de la prohibición de contratación de ley de garantías, lo que están haciendo es una operación enorme de compra de votos. Creo que es el momento en que tenemos que entrar de la dirigencia política de oposición a este régimen, tiene que entrar a dar un mensaje claro de unir a toda la población contra esa pequeña minoría que malgobierna el país, que la gobierna a favor de las multinacionales y del capital financiero. Desde el corazón de la Junta de la Central de Trabajadores más importante de Colombia, que es la Central Unitaria de Trabajadores CUT, estamos reflexionando y estamos invitando a la acción política. Colombia ha padecido, y en particular los trabajadores, las consecuencias de un régimen que ha promovido durante las últimas 3 décadas un modelo económico que lo que ha generado es aumento del desempleo, aumento del hambre, aumento de la pobreza. Ha agudizado la privatización de las entidades del Estado y no le ofrece un futuro a la juventud en las condiciones de la flexibilización del trabajo que el mundo neoliberal y capitalista ha impuesto. Hoy, ante el estallido, ante la rebelión social del último año, los estamos invitando a que los trabajadores sean los principales protagonistas de este cambio, a que los coloquemos al frente de la defensa del Estatuto del Trabajo, de las reformas laborales y de las reformas sociales y políticas necesarias para mejorar las condiciones de vida de la clase obrera, de los campesinos, de las mayorías del pueblo colombiano. Para eso se necesita contar con un gobierno democrático, se necesita contar con un nuevo poder. La invitación es a que no seamos indiferentes y desde el movimiento sindical salgamos a convocar el cambio, a convocar a la ciudadanía a participar de la transformación democrática por mejores condiciones de vida y por un trabajo digno. El pasado 25 de enero fue sancionada la Ley de Seguridad Ciudadana, que atenta contra las libertades individuales y colectivas de la población y contraría las 41 recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta ley es la reedición del viejo Estatuto de Seguridad de la presidencia de Julio César Turbay y representa la negativa a los derechos humanos y las libertades ciudadanas que quedaron reflejadas con la actitud tomada por el presidente Iván Duque durante el estallido social y el paro del año 2021. La Ley de Seguridad Ciudadana es totalmente inconstitucional, es totalmente innecesaria. Busca generar populismo punitivo, 70 reformas al Código Penal, esta es una más, es totalmente desproporcionada, es totalmente absurda. Pretender acabar la pobreza metiendo los pobres a la cárcel, atiborrando las prisiones, congestionando el Poder Judicial, por ejemplo, por delitos menores, por hurtos menores, por el porte de armas blancas, eso es un absurdo total. El año pasado se colocaron 52.000 multas por porte de arma blanca. Ahora quieren que esas 52.000 personas las metan presas y congestionen el Poder Judicial. Aumentar las penas no genera disminución de la pobreza, no genera prevención del delito. El delito se previene generando políticas públicas, políticas sociales, políticas de inclusión. Por un lado, ese tema. Por otro lado, no se puede contener la protesta con el Código Penal, metiendo a la cárcel los encapuchados. No se puede agravar las penas, por ejemplo, por ocupar inmuebles en el marco de las protestas de manera transitoria. Es totalmente absurdo criminalizar la protesta social en Colombia a través de varias de las normas de la Ley de Seguridad Ciudadana. Esta ley se va a caer en la Corte Constitucional. Muchos abogados, abogadas, organizaciones, ONGs, congresistas vamos a acudir ante la Corte Constitucional. El mensaje concreto es, señor Duque, ni la protesta ni la pobreza se pueden combatir con el Código Penal. No se le puede dar más facultades a la policía para que cometa más graves violaciones de derechos humanos. La desigualdad de ingresos en Colombia es la más alta entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, y la segunda entre los países de América Latina. Así lo constata el informe del Banco Mundial publicado el pasado mes de enero.
El informe devela la dura realidad que la pandemia ha puesto de manifiesto. Las desigualdades no solo generan un inmenso sufrimiento, contribuyen a la muerte de al menos una persona cada 4 segundos. Mientras millones murieron por causa del COVID, otras fallecieron por enfermedades diferentes al no poderse pagar una atención privada, sumado a la dificultad en acceder a una alimentación digna y adecuada. Mientras que las personas más poderosas continuaron enriqueciéndose y obteniendo grandes beneficios por parte de los gobiernos. La desigualdad devastadora incrementó a niveles exorbitantes la pobreza, causando grandes daños en la población. Por otra parte, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, emitió una alerta temprana para Colombia por estar en riesgo de sufrir una crisis de hambre en 2022. El informe global de Oxfam sobre desigualdades, que se titula este año Las desigualdades matan, es un informe que presentamos desde hace muchos años para el Foro Económico Mundial de Davos y que simplemente pretende dar cuenta con rigor del estado de las desigualdades en el planeta. Para el caso colombiano, obviamente esto también tiene un impacto real. Colombia es uno de los países más desiguales del mundo y para la América Latina y el Caribe se ubica como el segundo país más desigual y el primero de los países del OCDE. En el campo, por ejemplo, con la pandemia, la pobreza multidimensional se triplicó para los hogares rurales. Eso quiere decir 3.6 millones de colombianos y colombianas viviendo diariamente con no más de 22.000 pesos. Esto es insostenible, es cruel, es inhumano, es inmoral, es injusto y además rompe la posibilidad de una sociedad en paz. El panorama es alarmante y está pues obviamente haciendo un llamado para que hagamos un correctivo profundo en el sistema que está vinculado a una práctica política que es pobre, porque no tiene la capacidad ni de representar, ni de proteger, ni de asistir para que los ciudadanos y las ciudadanas de los pueblos, de este pueblo colombiano, también tengan acceso a sus derechos básicos con calidad. En la actualidad, CUT nos acompaña Timoteo Romero, director del Departamento de Finanzas y Tesorería de la CUT. Esta Junta Nacional realizada la presente semana marca la recta final de un gobierno neoliberal como el de Iván Duque y también la recta final de nuestro Ejecutivo. Por eso es tan importante sus conclusiones, en las cuales tendremos que seguir en las calles aumentando la capacidad de movilización para lograr contrarrestar las medidas neoliberales, ahora con la carestía y todas las fórmulas que está haciendo Duque para echarle la culpa al paro de lo que ellos no han hecho con Colombia. E igualmente, también tenemos una bonita oportunidad en las urnas, a lo cual estamos llamando a que respaldemos las coaliciones alternativas que nos respaldaron en las calles, ahora respaldémoslas en las urnas, a ver si somos capaces de buscar una nueva dirección que interprete los intereses de los trabajadores y del pueblo. En la actualidad, CUT nos acompaña Fabio Arias, fiscal nacional de la CUT. La situación política electoral hoy en Colombia nos obliga exactamente al gran desafío que históricamente hemos tenido las fuerzas democráticas, progresistas y alternativas, y es que definitivamente podamos establecer unas mayorías en el Congreso y un presidente de la República verdaderamente alternativo. Los vientos saludables y frescos del estallido social de noviembre del 2019 y abril del 2021 son una oportunidad que debe quedar reflejada en las urnas en esta oportunidad. La Central Unitaria de Trabajadores, los sindicatos y los trabajadores debemos hacer el mayor esfuerzo para que podamos consolidar esta expresión de rebeldía en las urnas el próximo 13 de marzo y el 29 de mayo. Hemos llegado al final de esta emisión. Les agradecemos por acompañarnos y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, donde nos encuentran como CUT Colombia. Los esperamos el próximo sábado en Actualidad CUT, el programa de los trabajadores colombianos.